saludo compañeros. Bueno, yo voy a explicar sobre las leyes de Kirchhoff. Bueno, ¿qué son las leyes de Kirchhoff? Bueno, las leyes de Kirchhoff consisten en aplicar el principio de conservación de la carga eléctrica y el principio de conservación de la energía a los circuitos eléctricos, con la finalidad de resolver los que tienen varias mallas. Estas reglas, ya que no son leyes en el sentido estricto, se deben al físico alemán Gustav Kirchhoff. Bueno, su uso es imprescindible cuando la ley de Ohm no es suficiente para determinar voltajes y corrientes en el circuito. Previo al enunciado y aplicación de las leyes de Kirchhoff, es conveniente recordar el significado de algunos conceptos importantes sobre circuitos eléctricos. El nodo. El nodo es un punto de unión entre dos o más alambres conductores. Rama. Elementos del circuito que se encuentran entre dos nodos consecutivos a través de las cuales circula la misma corriente. Malla. Trayectoria o lazo cerrado compuesto de dos o más ramas y que se recorre en un mismo sentido sin pasar dos veces por el mismo punto. Bueno, ahora vamos a pasar a la primera ley de Kirchhoff. Es conocida también como la ley de las corrientes o regla de nodos y establece que la suma de las corrientes que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Así que en forma matemática la primera ley se expresa como, podemos ver aquí, donde el símbolo sigma indica una sumatoria. Bueno, la ecuación anterior establece que como la carga eléctrica no se crea ni se destruye, toda la corriente que entra al nodo debe ser igual a la que sale de él. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de la primera ley de Kirchhoff. Para aplicar convenientemente la ley de las corrientes se le asigna un signo a las corrientes entrantes y el signo opuesto a las corrientes salientes. La elección es completamente arbitraria. Bueno, en la siguiente imagen se muestran dos corrientes que entran a un nodo dibujadas en rojo, que son la I1 e I2, y que al salir se muestran en color verde las corrientes I3, I4 e I5. Bueno, asignando el signo positivo a las corrientes entrantes y el signo negativo a las salientes, la primera regla de Kirchhoff establece que I1 más I2 menos I3 menos I4 menos I5 es igual a 0. Esto sería igual a esta ecuación, que esta sería una representación de la primera ley de Kirchhoff, que dice la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él, como podemos ver aquí. La segunda ley de Kirchhoff. Otros nombres para la segunda ley de Kirchhoff son ley de los voltajes, ley de las tensiones o ley de las mallas. En cualquier caso, establece que la suma algebraica de las caídas de tensión a lo largo de una malla es igual a 0. Esta es una forma de aplicar la conservación de la energía en el circuito, ya que el voltaje en cada momento es el cambio de energía por unidad de carga. Por lo tanto, al recorrer una porción cerrada, una malla, la suma algebraica de las subidas y caídas de tensión es 0 y se puede escribir como sigma B es igual a 0. Bueno, ahora vamos a pasar a un ejemplo de la segunda ley de Kirchhoff. Es necesario establecer una convención de signos al aplicar la regla de los voltajes de Kirchhoff. Al igual que se hizo con la regla de las corrientes, lo usual es asignar como positiva la subida de tensión, es decir, cuando la corriente circula de negativo a positivo. Entonces, la caída de tensión que ocurre cuando la corriente va de positivo a negativo es negativa. Bueno, iniciando el recorrido en la malla en el punto A, se encuentra la resistencia R1. En ella las cargas experimentan una caída de potencial, simbolizada mediante los signos de más y a la izquierda menos, arriba de la resistencia R1. Por lo tanto, el voltaje o tensión en R1 tiene signo negativo. Seguidamente se llega a una fuente de voltaje directo, llamada E1, epsilon 1, cuya polaridad es de menos a más. Allí las cargas eléctricas pasan por una subida de potencial y a esta fuente se la considera como positiva. Siguiendo este procedimiento para las restantes resistencias y la otra fuente se obtiene como resultado la siguiente ecuación.
menos B1 más epsilon 1 menos B2 menos B3 más epsilon 2 es igual a 0, donde B1, B2 y B3 son las tensiones en las resistencias R1, R2 y R3. Dichas tensiones se pueden encontrar a partir de la ley de Ohm, como pueden ver aquí. Un saludo a todos los que están viendo este video. Bueno, a nuestro grupo le tocó exponer el ejercicio 34 del capítulo 28 del libro de Física para Ciencias e Ingeniería de Serway y Jewett, la novena edición. Bueno, el ejercicio dice así: para el circuito mostrado en la figura 28.34, esta figura se desea encontrar las corrientes I1, I2 e I3. Utilice las leyes de Kirchhoff para obtener las ecuaciones para el circuito superior, el circuito inferior y el circuito inferior. Y los demás incisos los realizarán mis compañeros. Bueno, como podemos ver aquí, en la corriente I2 existen las resistencias de 11 ohmios, una fuente de voltaje de 12 voltios y otra resistencia de 7 ohmios. Y en la corriente I1 podemos ver que existe una resistencia de 5 ohmios, una fuente de voltaje de 18 voltios y una resistencia de 8 ohmios. Y en la corriente I3 podemos ver que existe una resistencia de 5 ohmios y una fuente de voltaje de 36 voltios. Bueno, iniciando el recorrido en este punto, en sentido contrario a las manecillas del reloj, nos encontramos con una resistencia. ¿Qué es la resistencia? Bueno, esta resistencia tiene un valor de 11 ohmios, pero tiene un signo negativo, ya que existe una caída de potencial, ya que una resistencia va de positivo a negativo. Por eso el signo negativo. Podemos recordar que si una corriente pasa de positivo a negativo, existe una caída de potencial. Por lo tanto, la tensión o el voltaje va a ser negativo. Y si existe una subida de potencial o la corriente va de negativo a positivo, la tensión será positiva. Una vez aclarado eso, vamos a empezar a escribir la primera ecuación del inciso A del circuito superior, que dice así: como podemos ver aquí, en la resistencia existe una caída de potencial, entonces anotamos el signo negativo y el valor. No anotamos las unidades, ya que se nos dificultaría al momento de la resolución del sistema. Siguiendo el circuito, nos encontramos con una fuente de voltaje de 12 voltios, como podemos ver aquí. Y existe una subida de potencial, ya que va de negativo a positivo. Y el valor es de 12 voltios, pero no anotamos las unidades, ya que se nos dificultaría al momento de la resolución del sistema. Siguiendo el circuito, nos encontramos con otra resistencia de 7 ohmios. De la misma forma que la primera resistencia, existe una caída de potencial, por lo tanto el signo será negativo. Y sub 2, ya que está en la corriente I2. Seguimos y nos pasamos a la corriente I1. Y existe otra resistencia, y de la misma forma que las anteriores resistencias, existe una caída de potencial, entonces tendría un signo negativo. Y sub 1. Y así nos encontramos con una fuente de voltaje de 18 voltios. Y aquí existe una subida de potencial. Y sería de signo positivo. Siguiendo el circuito, nos encontramos otra vez con una resistencia de 8 ohmios. Y de la misma forma que las demás resistencias, existe una caída de potencial, por lo tanto será de signo negativo.
I sub 1. Y así lo igualamos a 0. Listo, esta sería nuestra primera ecuación. Ahora vamos a desarrollar la ecuación analizada en el paso anterior. Bueno, como podemos ver aquí, son signos iguales, entonces lo pasamos a estar aquí. De la misma forma aquí. Esto lo sumamos. Esto pasa al otro lado a restar. Y esta sería nuestra primera ecuación del inciso A. Bueno, ahora vamos a analizar el circuito inferior. Bueno, vamos a iniciar en este punto y el recorrido será a contrario de las manecillas del reloj. Iniciando el recorrido nos encontramos con una resistencia de 5 ohmios. Vemos aquí que esta resistencia va de positivo a negativo. Entonces quiere decir que existe una caída de potencial. Entonces la resistencia será negativa. Menos 5.0 y sub 3, ya que está en la corriente I3. Y continuando el recorrido nos encontramos con una fuente de voltaje de 36 voltios. Y podemos ver aquí que va de negativo a positivo. Entonces el signo del valor será positivo. Más 36.0. Continuando el recorrido nos encontramos con una resistencia de 7 ohmios. Y vemos que está al contrario. Bueno, está en sentido contrario. Hay dos. Entonces las resistencias tendrán una subida de potencial y las fuentes de voltaje una caída de potencial. Como aquí va de negativo a positivo, entonces quiere decir que existe una subida de potencial. Por lo tanto, será positiva. Positivo 7.0 y sub 2. Y la fuente de voltaje va a ser negativo, ya que está en caída de potencial, ya que va de positivo a negativo. Y por último nos encontramos con esta resistencia. De la misma forma que la anterior resistencia tendría una subida de potencial, ya que va de negativo a positivo. Entonces el resultado de esta resistencia sería positivo 11.0 ohmios y sub 2. Todo esto lo igualamos a 0. Y esta sería la ecuación 2, pero vamos a desarrollarla un poco. Ahora, desarrollando la ecuación analizada en la parte anterior, vamos a empezar a desarrollarla. Bueno, aquí, como tienen, aquí, esto se quedaría así. Esto pasaría a sumar con esto. Y esto restaría esto. Esto pasaría al otro lado a restar. Y esta sería la segunda ecuación. Bueno, continuando con la resolución de este ejercicio, continuamos con el inciso C, que dice así: la unión en el lado izquierdo, en cada caso, suprima las unidades para claridad y simplificación, combinando los términos. Como podemos ver en el gráfico, I sub 1 es entrante, I sub 2 es saliente, e I sub 3 también es saliente. Ahora, para este inciso aplicamos la ley de nodos, o también dicha la primera ley de Kirchhoff, donde la suma de todas las corrientes que entran en ese nodo va a ser igual a la suma de las corrientes que salen. De esta forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo va a ser igual a 0. Aquí pueden ver la ecuación que está igualada a 0. Continuando ahora con el inciso D, que dice así: resuelva la ecuación en la unión para I sub 3.
Bueno, para resolver este inciso lo que tenemos que hacer es hacer solamente el despeje de I sub 3, lo cual nos va a dar esta ecuación y la vamos a catalogar como la ecuación número 3. Continuando con el ejercicio, el inciso E. Usando la ecuación que determinó en el inciso D, elimine I3 de la ecuación que se determinó en el inciso B. En este caso hablamos del ejercicio, la ecuación número 4 y la ecuación número 2. Procedemos a I3 reemplazarlo en la ecuación número 2. Ahora pasamos a distribuir. Después de la distribución llevamos el signo. Ahora procedemos a eliminar términos semejantes. Bueno, ahora ya tenemos una solución, pero para propósitos del ejercicio vamos a convertir el resultado en un número positivo, por lo cual vamos a multiplicarlo por menos 1. Multiplicando por menos 1, ya tenemos un resultado positivo, que sería 24. Y esta sería nuestra ecuación número 5, que la utilizaremos en el siguiente ejercicio. Continuando con el ejercicio, el inciso F nos indica resuelva las ecuaciones que se determinaron en los incisos A y E con las respectivas ecuaciones 1 y 5. Para esto procedemos a despejar de la ecuación 5 a I1. Lo cual nos da esta ecuación. Ahora procedemos a reemplazar la ecuación encontrada I1 en la ecuación 1. Ahora, para propósitos matemáticos, procedemos a multiplicar ambos lados de la ecuación por 5. Desarrollando, ya tendríamos una ecuación lineal en la cual nuestra única incógnita es I2. Procedemos a terminar de resolver la ecuación con términos semejantes y despejando I2, lo cual nos da un resultado que I2 es igual a menos 0.416 amperios. Ahora, con el resultado obtenido de I2, procedemos a reemplazar en la ecuación 2. Siguiendo los despejes, llegamos a un resultado del despeje de I1. El cual nos da un resultado de I1 igual a 2.88 amperios. Continuando con la exposición, tenemos el inciso G que nos dice: sustituye las respuestas encontradas en el inciso F en la ecuación de la unión determinada en el inciso D para la solución de I3. Anteriormente hemos hallado la ecuación 4, que nos decía que I3 es igual a I1 menos I2. En anteriores incisos hemos hallado I2, que era menos 0.416 amperios, y I1 2.88 amperios. Realizando esta operación, hallamos la corriente 3, que es 3.30 amperios. El siguiente inciso nos dice:
¿Cuál es el significado de la respuesta negativa de I2? El significado es de que nosotros al plantear el ejercicio hemos tomado una dirección de I2, de la corriente I2, que era de izquierda a derecha. Pero como podemos ver en este simulador PET de la Universidad de Colorado, nos muestra por dónde es el flujo real de la corriente. Entonces podemos ver que en la realidad ese signo negativo significa que la corriente va de derecha a izquierda. Y con eso concluimos la resolución de este ejercicio. Muchas gracias.